Las risas estallaron antes de que el abogado terminara de leer mi nombre. 11 rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo, y ni uno solo se molestó en ocultar el desprecio. Yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa de caoba, en la oficina del señor Holloway. Mis vaqueros de segunda mano estaban desgastados en las rodillas. Mi chaqueta era prestada de un compañero de trabajo que sintió lástima por mí. La lluvia de primavera golpeaba las ventanas del viejo edificio de ladrillos en el centro de Crestwood, Montana. Pero dentro de esa habitación, el único sonido que importaba era su risa. Soy Coraline Ashford, Cora para cualquiera que se haya preocupado lo suficiente como para acortarlo. La huérfana que esta familia arrojó a un orfanato hace 18 años y de la que nunca más se preocupó. Y hoy mi abuela, Dorotha, me había dejado algo en su testamento, algo que ellos llamaban el cementerio de piedras. El señor Thaddeus Holloway, de 64 años, con cabello plateado y unas gafas que habían visto días mejores, carraspeó y continuó leyendo. Su voz era firme y profesional, pero noté un ligero temblor cuando llegó a la parte sobre mí. Él sabía lo que se venía. A mi nieta, Coraline Marie Ashford, le dejo la totalidad de la parcela 47, que consiste en 80 acres de tierra en la región de Flint Hollow, del condado de Sagebrush. La habitación estalló. Mi primo Preston, de 35 años y ya quedándose calvo a pesar de sus costosos tratamientos capilares, golpeó la mesa tan fuerte que su taza de café tembló. Le dio el páramo a la huérfana. El verdadero páramo. Su hermana Waverly, 3 años menor y el doble de cruel, se cubrió la boca con sus dedos de manicura. Después de todo, la abuela sí que tenía sentido del humor. El tío Garrison estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su rostro curtido de ranchero indescifrable. A sus 61 años, había pasado toda su vida dirigiendo la operación ganadera de los Ashford. 600 acres de los mejores pastizales de Montana que habían pertenecido a la familia durante 4 generaciones. El testamento acababa de confirmar lo que todos ya sabían. El rancho principal, el ganado, el equipo, la granja donde 5 generaciones de Ashfords habían vivido y muerto. Todo era para él. Su esposa, Lenora, sentada a su lado con sus pendientes de perlas y su suéter de cachemira, no se rió. Simplemente me miró con la misma expresión que tenía hace 26 años, cuando yo tenía 8 y dormía en su pajar. Lástima mezclada con asco. En el otro extremo de la mesa, casi oculta detrás de los demás, estaba sentada una mujer que apenas reconocí. Rosalind Ashford, la hermana menor de Garrison, de 56 años, con el pelo canoso recogido en un moño sencillo. A diferencia de los demás, no se reía. Se miraba las manos apretadas en su regazo, con el rostro pálido y preocupado. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, apartó la vista rápidamente, como si estuviera avergonzada. Guardé esa reacción para más tarde. Bueno, dijo Preston, secándose las lágrimas de diversión de los ojos. Al menos consiguió algo, más de lo que merece, si me preguntas. No respondí. Había aprendido hace mucho tiempo que en el orfanato el silencio era más seguro que las palabras. Los que respondían recibían tareas extra. De los que lloraban se burlaban. Los que se quedaban callados, los que se hacían pequeños e invisibles. Esos eran los que sobrevivían. Así que me quedé sentada allí, con mi chaqueta prestada y mis vaqueros desgastados, y dejé que se rieran. El señor Holloway terminó de leer el testamento. Los activos en efectivo, una suma considerable acumulada durante los 91 años de Dorothea, se dividirían en partes iguales entre los nietos. Preston, Waverly y otros 3 primos, que apenas conocía, recibirían cada uno un cheque por $47,000. Mi parte del dinero era la misma que la de ellos, $47,000. Pero la tierra, los 80 acres de Flint Hollow que nadie quería, el suelo rocoso donde hasta las malas hierbas luchaban por crecer, la propiedad más inútil de todo el condado de Sagebrush. Eso era solo para mí. La reunión terminó con apretones de manos y condolencias susurradas que no significaban nada. Dorothea había muerto hacía 3 meses,
tranquilamente mientras dormía en el hospital del condado. Y ni una sola persona en esa habitación parecía lamentar su muerte de verdad. Había sido la matriarca de la familia, la guardiana de los secretos, la mujer que firmaba las tarjetas de Navidad y recordaba los cumpleaños de todos. Pero también había sido algo más, algo que yo estaba a punto de descubrir. El señor Holloway me pidió que me quedara después de que los demás se fueran. La lluvia se había intensificado, golpeando las ventanas con fuerza, y el viejo radiador de la esquina siseaba y traqueteaba mientras luchaba contra el frío de abril. Me senté en la misma silla que había ocupado durante la lectura, con las manos en el regazo y el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Señorita Ashford, dijo, cerrando la puerta detrás del último de mis parientes. Hay un asunto más. Caminó hasta su escritorio, una antigüedad de roble que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, y abrió el cajón inferior. De él sacó un único sobre. Cera roja sellaba la solapa, el tipo de sello de cera que se ve en las películas antiguas, presionado con un anillo de sello que dejaba un patrón intrincado. La letra A rodeada de hojas de roble. Su abuela me dio esto 6 meses antes de fallecer, dijo el señor Holloway. Fue muy específica. Este sobre debía serle entregado a usted a solas, después de la lectura del testamento, sin ningún otro miembro de la familia presente. Lo puso en mis manos. El papel era pesado, caro, el tipo de papelería que pertenecía a otra época. Mi nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía que reconocí de las tarjetas de cumpleaños que llegaban al orfanato cada año sin falta. Coraline, no señorita Ashford, no Cora. El nombre completo escrito con esmero, cada letra deliberada. También me pidió que le dijera algo, continuó el señor Holloway. Dijo que usted lo entendería, aunque al principio no tuviera sentido. Lo miré. Dijo, la tierra recuerda lo que la familia quiere olvidar. No abrí el sobre en la oficina del abogado. Caminé 3 manzanas bajo la lluvia hasta mi coche, un Honda Civic de 12 años con el parabrisas roto y un motor que hacía ruidos que ningún motor debería hacer. Me senté en el asiento del conductor, con el agua goteando de mi pelo sobre la tela gastada, y sostuve el sobre con manos temblorosas. El sello de cera me devolvió la mirada. Pensé en mi abuela, Dorotha. La había visto exactamente 2 veces en mi vida. Una vez en el funeral de mis padres, cuando tenía 8 años y estaba demasiado conmocionada para entender lo que pasaba. Me había tomado la mano durante el servicio, con un agarre sorprendentemente fuerte para una mujer de 60 y tantos años, y me había susurrado algo al oído que no pude oír bien por el sonido de mi propio llanto. La segunda vez fue 4 años después, cuando tenía 12. Había venido al orfanato en Nochebuena con una caja envuelta en papel plateado. El personal se sorprendió. Nadie me visitaba nunca, pero allí estaba ella, esta mujer elegante, de pelo plateado y ojos tristes, poniendo un regalo en mis manos y diciéndome que fuera fuerte. No me dejarán volver, había dicho. Pero escribiré, siempre escribiré. Y lo hizo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Pascua, tarjetas con mensajes breves. Pienso en ti. Rezo por ti. Te quiero. Había guardado todas y cada una, pero nunca había entendido por qué no podía visitarme. ¿Por qué enviaba tarjetas en lugar de venir en persona? ¿Por qué me dejó en ese lugar durante 18 años cuando tenía el dinero y los medios para sacarme? Ahora, sentada en mi coche oxidado con la lluvia golpeando el techo, rompí el sello de cera y abrí el sobre. La carta de dentro estaba escrita con la misma caligrafía cuidada que mi nombre en el frente, pero las palabras en sí no eran nada cuidadosas. Eran desesperadas. Mi queridísima Cora, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy, y el testamento ha sido leído, y ahora eres dueña de la tierra que todos en esta familia creen que no vale nada. Están equivocados. Siempre han estado equivocados. Fuiste elegida para esta herencia porque eres la única en 4 generaciones que lleva el espíritu de tu tatarabuelo Ezequiel. Sus propios hijos lo llamaron loco. Fue traicionado por su propia sangre y murió solo en un lugar destinado a quebrarlo.
porque se negó a renunciar a lo que sabía que era verdad. La tierra no es inútil. Cora, hay algo debajo de ella, algo que Ezequiel descubrió y protegió con su vida, algo que el resto de esta familia ha pasado 45 años tratando de olvidar. Ve a Flint Hollow, encuentra el roble solitario en el borde norte de la propiedad, cava a 3 pies al este del tronco. Encontrarás una caja de metal. Dentro hay un mapa y una llave. Sigue el mapa. Usa la llave, y cuando encuentres lo que Ezequiel dejó, lo entenderás todo. Pero Cora, debo advertirte, no confíes en nadie que lleve el apellido Ashford. Ni en tu tío, ni en tus primos, en nadie. Sonreirán y ofrecerán ayuda, pero solo quieren una cosa: enterrar la verdad de nuevo, de la misma manera que enterraron a Ezequiel. Siento no haber podido protegerte como quería. Siento haber tenido demasiado miedo para luchar por ti cuando eras una niña. Pero esto es lo único que me queda por dar. La tierra, la verdad y mi amor, que nunca ha flaqueado. Ni un solo día desde que naciste. Encuentra lo que Ezequiel escondió y vive la vida que a él nunca se le permitió vivir. Tu abuela, Dorothea. Me quedé en silencio por un largo momento. Luego arranqué el coche. Flint Hollow estaba a 52 millas de distancia. El camino a Flint Hollow pasaba de asfalto a grava después de las primeras 20 millas y de grava a tierra después de las 30. Las lluvias de primavera habían convertido el tramo final en un río de lodo, y mi pequeño Civic gemía y protestaba con cada milla. Pero seguí conduciendo. La tierra a mi alrededor cambiaba a medida que avanzaba. Las suaves colinas cerca de Crestwood, salpicadas de ganado, granjas y algún que otro campanario de iglesia, dieron paso a algo más salvaje. La hierba se hizo más rala. Los árboles se volvieron escasos. El cielo parecía expandirse, presionando la tierra con un peso que casi podía sentir. Para cuando llegué al marcador del límite de la parcela 47, la lluvia había cesado y el sol se estaba poniendo detrás de las montañas al oeste. La luz lo teñía todo de oro, ámbar y rosa. Y por un momento, solo un momento, la tierra no parecía inútil en absoluto. Parecía el borde del mundo. Aparqué el coche junto a un poste de valla oxidado y pisé mi propiedad por primera vez. El silencio fue lo primero que me golpeó. No la ausencia de sonido, sino la presencia de un tipo diferente de quietud. El viento moviéndose entre la hierba seca, el lejano graznido de un halcón, el crujido del poste de la valla al mecerse con la brisa. Sin tráfico, sin voces, sin sirenas, ni portazos, ni niños llorando. Solo la tierra extendiéndose ante mí en todas direcciones. 80 acres de suelo rocoso, matorrales y un cielo infinito. Caminé hacia el borde norte, siguiendo las instrucciones de mi abuela. El terreno era accidentado, salpicado de piedras que iban desde guijarros hasta rocas enormes. La hierba era amarilla y quebradiza, crujiendo bajo mis pies a cada paso. Aquí y allá, manchas de flores silvestres luchaban por florecer, moradas, amarillas y blancas, desafiantes contra el suelo áspero. Y entonces lo vi, el roble. Se erguía solitario en el límite norte, con su tronco macizo y nudoso, sus ramas extendiéndose como brazos hacia el cielo. Era el único árbol grande en los 80 acres enteros, y parecía antiguo. El tipo de árbol que ya estaba allí cuando los primeros colonos llegaron a Montana. El tipo de árbol que había visto a generaciones vivir, morir y ser olvidadas. Caminé hacia él. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el suelo. Y para cuando llegué al roble, la luz se desvanecía rápidamente, pero podía ver lo suficiente para encontrar lo que buscaba. En la base del tronco, medio enterrada en tierra y hojas caídas, había una piedra. No era una piedra natural, sino una piedra colocada, plana por arriba, más o menos cuadrada, con algo tallado en su superficie. Me arrodillé y quité los escombros. El grabado era tosco, pero deliberado. Una rosa de los vientos apuntando en 4 direcciones con un círculo en el centro. Y debajo de la brújula, 2 letras, Ezekiel Ashford. Mi tatarabuelo había estado en este mismo lugar hace más de 60 años y dejó esta marca para que alguien la encontrara.
para que yo la encontrara. Medí 3 pies al este del tronco, tal como indicaba la carta. El suelo allí no parecía diferente de cualquier otro lugar. Rocoso, duro, inhóspito. No tenía una pala. No había pensado en traer una, pero tenía mis manos y tenía 18 años de trabajo en el orfanato, fregando suelos, lavando platos y haciendo lo que fuera necesario. Cavé. La tierra era más dura de lo que esperaba, compactada por décadas de lluvia, sol e inviernos helados. Mis dedos me dolieron en cuestión de minutos, mis uñas se rompieron, mis palmas se rasparon hasta sangrar contra las piedras. Pero seguí cavando, y a 12 pulgadas de profundidad, mis dedos tocaron metal. La caja era de hojalata, oxidada en los bordes, pero aún intacta. Era del tamaño de una caja de zapatos, asegurada con un simple pestillo que la corrosión casi había sellado. La abrí con mis dedos sangrantes, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Dentro, envueltos en una tela encerada, que de alguna manera había sobrevivido a las décadas, había 2 objetos, un mapa y una llave. El mapa estaba dibujado a mano en papel grueso, amarillento por el tiempo, pero aún legible. Mostraba el contorno de la propiedad de 80 acres, con puntos de referencia cuidadosamente anotados. El roble, el lecho de un arroyo seco, un grupo de rocas con forma de cabeza de lobo. Y en el centro de la propiedad, marcado con una X audaz y las palabras puerta hacia abajo, había un lugar que aún no había explorado. La llave era de latón, deslustrada, casi negra, con una cabeza en forma de hoja de roble. Era más pesada de lo que parecía, sólida y antigua, el tipo de llave que abre puertas destinadas a permanecer cerradas. Me senté allí en la tierra junto al roble antiguo, sosteniendo el mapa en una mano y la llave en la otra, y lo entendí. Mi abuela no me había dejado una tierra inútil, me había dejado un secreto. Me senté en la luz mortecina, con las manos temblorosas, sosteniendo la prueba de que mi tatarabuelo no era el loco que todos decían. Había escondido algo aquí, algo lo suficientemente importante como para morir por ello. Y mi abuela había esperado toda su vida a que alguien lo suficientemente valiente lo encontrara. Pero todavía no sabía qué había debajo de la tierra. No sabía qué había protegido a Ezequiel. No sabía por qué la familia Ashford había pasado 45 años fingiendo que este lugar no valía nada. Estaba a punto de descubrirlo, y todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi pasado, sobre mí misma, estaba a punto de cambiar para siempre. No fui al lugar marcado esa noche. El sol se había puesto por completo para cuando terminé de examinar el mapa, y la oscuridad que cayó sobre Flint Hollow era absoluta. Sin farolas, sin luces de casas, sin el brillo de pueblos lejanos en el horizonte. Solo estrellas, más estrellas de las que había visto en mi vida, esparcidas por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. Dormí en mi coche, acurrucada en el asiento trasero con mi chaqueta como manta y la caja de metal apretada contra mi pecho. La noche fue fría, del tipo de frío que se te mete en los huesos y te hace cuestionar cada decisión que has tomado. Pero no me fui. Por la mañana volví a Crestwood y fui a la biblioteca pública. La biblioteca del condado de Sagebrush era un edificio modesto, de ladrillo rojo con columnas blancas, construido en 1923, según la piedra angular. Dentro olía a papel viejo y a cera de limón. Y la bibliotecaria, una mujer de 70 y tantos años con gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello, levantó la vista con leve sorpresa cuando entré. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Necesito ver periódicos antiguos, dije. De 1979. Me llevó al sótano, donde se guardaban décadas del Crestwood Gazette en microfilmes. Las máquinas eran antiguas, del tipo con manivelas y pantallas parpadeantes, pero funcionaban. Encontré lo que buscaba en la edición del 17 de agosto, agricultor local declarado incompetente. Activos transferidos a la familia. El artículo era breve, solo unos pocos párrafos, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. Ezekiel Ashford, de 63 años, había sido declarado mentalmente incompetente por el Tribunal del Condado de Sagebrush. La petición había sido presentada por su propio hijo, mi bisabuelo,
citando delirios persistentes y comportamiento irracional. El testigo principal en el caso fue un chico de 16 años, Garrison Ashford, mi tío. Según el artículo, Garrison había testificado que su abuelo hablaba con frecuencia de tesoros enterrados bajo la tierra y secretos que el gobierno quería ocultar. Había descrito a Ezequiel como paranoico, inestable, propenso a ataques de ira cuando los miembros de la familia cuestionaban sus creencias. El tribunal había fallado a favor de la petición. Los activos de Ezequiel, incluido el rancho de 600 acres, habían sido transferidos a su hijo. El propio Ezequiel había sido internado en el Hospital Estatal de Montana para enfermos mentales. El artículo terminaba con una sola frase. El señor Ashford murió 3 meses después, según se informa, por lesiones sufridas en una caída. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Mi tatarabuelo no había estado loco. Había descubierto algo real, algo valioso, algo que valía la pena proteger. Y su propia familia lo había destruido por ello. Le habían quitado su tierra, le habían quitado su libertad, le habían quitado la vida, y durante 45 años habían fingido que todo aquello nunca había sucedido. Pasé el resto del día en la biblioteca buscando más información. Encontré un obituario de Ezequiel, fechado en noviembre de 1979. Mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial, sus décadas de trabajo en el rancho familiar, su amor por la naturaleza de Montana. No mencionaba el caso judicial, no mencionaba el hospital, simplemente decía que había fallecido en paz después de una breve enfermedad. Mentiras. Encontré registros de transferencias de propiedad que mostraban cómo el rancho había pasado de Ezequiel a su hijo, luego a mi abuelo, y finalmente al tío Garrison. Los 80 acres de Flint Hollow habían sido separados de la propiedad principal en algún momento, catalogados como no viables para la agricultura en los registros del condado. Tierra inútil, la llamaban, tierra que nadie quería, pero Ezequiel la había querido. La había comprado con su propio dinero, por separado del patrimonio familiar, y la había conservado incluso cuando todos le decían que era un desperdicio. Había construido algo allí abajo, escondido algo precioso, y había muerto antes que revelarlo. ¿Qué había encontrado? Regresé a Flint Hollow a la mañana siguiente con provisiones. Una pala, una linterna, pilas, agua, un botiquín de primeros auxilios, todo lo que se me ocurrió que podría necesitar para lo que fuera que me esperara. El viaje fue más fácil a la luz del día. El barro se había secado en surcos duros por el sol de primavera. Aparqué junto al roble y estudié el mapa de nuevo, memorizando los puntos de referencia hasta que pudiera navegar con los ojos cerrados. La ubicación marcada como puerta hacia abajo estaba en el centro de la propiedad, en una pequeña colina que se elevaba sobre el terreno circundante. El mapa la llamaba Colina Cabeza de Lobo, y cuando la subí, entendí por qué. Un grupo de rocas en la cima formaba una figura que, desde ciertos ángulos, se parecía exactamente a un lobo gruñendo. Las rocas eran enormes, de granito gris veteado de cuarzo, dispuestas de una manera que parecía casi deliberada. Busqué en la zona durante horas. Moví rocas más pequeñas. Cavé en lugares probables. Me arrastré a 4 patas, buscando cualquier señal de una puerta, una escotilla o una entrada. Nada. El sol comenzaba a descender cuando finalmente me senté en una de las rocas y admití la derrota. El mapa mostraba claramente la entrada aquí. La llave en mi bolsillo estaba claramente destinada a abrir algo. Pero lo que sea que Ezequiel hubiera escondido, lo había escondido bien. Demasiado bien para que yo lo encontrara sola. Estaba a punto de bajar de la colina cuando oí el sonido de un motor. La camioneta era vieja, una Ford de los años 80, pintada de un azul desvaído que combinaba con el cielo del atardecer. Se detuvo junto a mi Civic y la puerta del conductor se abrió. Salió un hombre. Era viejo, de al menos 70 y tantos años, con el pelo blanco y un rostro curtido que había visto décadas de sol y viento de Montana. Llevaba vaqueros, botas de trabajo y una camisa de franela que había sido lavada tantas veces que el estampado casi había desaparecido. Me miró en la colina, protegiéndose los ojos del sol poniente. «Debes ser la chica de Zeke», gritó.
No me moví, no respondí. En el orfanato aprendes rápido que no se debe confiar en los extraños. El anciano esperó. Luego suspiró, buscó en la camioneta y sacó algo que captó la luz mortecina. Una fotografía. Mi nombre es Silas Brennan, dijo. Vivo a unas 10 millas al este de aquí. Soy tu vecino más cercano. Y a menos que esté perdiendo la cabeza, lo cual mi esposa me dice que es una clara posibilidad, te pareces exactamente a Ezekiel Ashford cuando tenía tu edad. Levantó la fotografía para que pudiera verla. Mostraba a un joven en uniforme militar, de la era de la Segunda Guerra Mundial, con cabello oscuro, ojos decididos y una mandíbula firme en un desafío obstinado. Podría haber sido mi rostro. La granja de Silas Brennan era pequeña pero cálida, llena del olor a humo de leña y a algo que se horneaba en el horno. Su esposa, Opal, de 73 años con el pelo plateado recogido en un moño, nos recibió en la puerta con harina en el delantal y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Así que eres la nieta de Dorota, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Dios mío, niña, he estado esperando conocerte durante 20 años. Me sentaron en la mesa de su cocina y me dieron estofado, puré de patatas y pan recién hecho que se derretía en mi lengua. No había comido una comida casera desde antes de que murieran mis padres. El sabor, el calor, la simple amabilidad de todo aquello casi me quebró. ¿Cómo conocían a mi abuela?, pregunté. Opal y Silas intercambiaron una mirada. Dorothea venía a visitarnos todos los meses durante los últimos 20 años, dijo Opal, como un reloj. El primer martes de cada mes, conducía hasta aquí, se sentaba en esta misma mesa y hablaba. ¿Sobre qué? Sobre ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Hablaba de ti todo el tiempo, continuó Opel. Lo que hacías en el orfanato, cómo estabas creciendo, si eras feliz, si estabas sana, si habías hecho amigos. ¿Cómo lo sabía? Mi voz salió áspera, quebrada. Nunca me visitó después de esa única vez cuando tenía 12 años. Nunca volvió. No la dejaban, dijo Silas. Tu tío Garrison. Se nombró tu tutor legal después de que tus padres murieran. Solo el tiempo suficiente para firmar el papel que te enviaba a San Ambrosio, y luego se aseguró de que nadie en la familia pudiera sacarte. Lo miré fijamente. Dorothea lo intentó, dijo Opel en voz baja. Contrató abogados. Presentó peticiones a los tribunales. Hizo todo lo que se le ocurrió. Pero Garrison tenía contactos. Su padre era senador estatal en aquel entonces. Tenía amigos en todos los lugares correctos. Cada vez que Dorothea intentaba obtener la custodia, algo la bloqueaba. Me escribía, susurré, tarjetas en mi cumpleaños y en Navidad. Escribía mucho más que eso, dijo Silas. Escribía cada semana, pero las cartas eran devueltas. Dirección desconocida, decían, o entrega rechazada. Garrison tenía a alguien en ese orfanato. Alguien que se aseguraba de que nunca recibieras nada de tu abuela, excepto las tarjetas que no podía bloquear. Pensé en los años que había pasado creyendo que me habían olvidado. Los años que había pensado que a nadie le importaba. Los años que había construido muros alrededor de mi corazón porque dolía demasiado tener esperanza. Todos esos años ella había estado tratando de contactarme. Todos esos años me habían amado. Después de la cena, Silas me llevó a su taller. Era un granero reconvertido detrás de la casa, lleno de herramientas, equipos y los proyectos acumulados de 50 años en una granja de Montana. Pero una esquina era diferente. Una esquina estaba dedicada a mapas, documentos y fotografías, todos relacionados con un solo tema, la historia de Flint Hollow. Solía trabajar para el gobierno federal, dijo Silas. Prospección geológica. Pasé 30 años cartografiando formaciones subterráneas por todo Montana. Y en 1962, trabajé en un proyecto del que nadie debía hablar. Sacó un mapa enrollado y lo extendió sobre su banco de trabajo. Durante la Guerra Fría, el gobierno construyó instalaciones de almacenamiento subterráneo en todo el país, reservas estratégicas, lugares para almacenar materiales críticos en caso de guerra nuclear. Algunas fueron desmanteladas, otras se vendieron a compradores privados, y algunas simplemente se perdieron en la burocracia.
Señaló un punto en el mapa. Había una instalación justo aquí, debajo de lo que ahora es tu propiedad, construida en 1958, abandonada en 1961 cuando el programa se quedó sin fondos. La entrada fue sellada. Los registros se archivaron mal y todo el mundo se olvidó de que existía. Excepto Ezequiel, dije. Excepto Ezequiel, asintió Silas. La encontró de alguna manera durante una sequía en el verano de 1962. El suelo se había hundido, dejando al descubierto parte de la entrada. Compró esa tierra en un mes, pagó en efectivo y pasó los siguientes 17 años guardando el secreto. ¿Por qué? Silas guardó silencio por un largo momento, por lo que había dentro. Regresé a Flint Hollow a la mañana siguiente con el detector de metales de Silas en la parte trasera de mi coche. Se había ofrecido a venir conmigo, pero necesitaba hacer esto sola. Lo que sea que Ezequiel hubiera escondido, lo que sea que mi abuela hubiera esperado toda su vida que encontrara, necesitaba descubrirlo por mí misma. El detector era de excedentes militares, pesado y viejo, pero aún funcional. Silas me había enseñado a usarlo, a interpretar las señales, a distinguir entre basura y tesoro. Empecé en la colina Cabeza de Lobo. Durante 2 horas pasé el detector de un lado a otro sobre el suelo rocoso, moviéndome en un patrón de cuadrícula que Silas había dibujado en el mapa. La máquina piaba y pitaba con cada trozo de metal enterrado, clavos viejos, alambre de valla y los restos oxidados de herramientas de otra época. Y entonces, en la base de la roca más grande, la que formaba el hocico del lobo, el detector gritó. No un pío, no un pitido, un aullido agudo y sostenido que significaba que algo grande estaba enterrado debajo. Cavé. La tierra aquí era diferente, más suelta, como si hubiera sido removida antes y nunca se hubiera compactado del todo. Aparté tierra y piedras con la pala, con los brazos doloridos, el sudor corriendo por mi espalda a pesar del aire fresco de la montaña, y a 3 pies de profundidad, mi pala golpeó metal. La escotilla era de acero, de aproximadamente 6 pies cuadrados, cubierta por décadas de suciedad y corrosión. Una pesada manija circular en el centro y a un lado una cerradura. Una cerradura con un ojo de llave en forma de hoja de roble. Saqué la llave de latón de mi bolsillo. Encajaba perfectamente. El mecanismo gimió cuando la giré, protestando después de décadas de desuso. Pero entonces algo hizo clic. Algo se liberó y la escotilla se movió. Agarré la manija y tiré. Aire frío salió de la oscuridad de abajo. 47 escalones de hormigón descendían hacia la tierra. Los conté todos. Las paredes eran lisas, grises, institucionales. Barandillas de metal corrían a ambos lados, aseguradas con pernos que se habían vuelto verdes con el tiempo. Al final, mi linterna reveló una enorme puerta de acero, como la de una bóveda de banco, con una rueda en el centro y letras estampadas en su superficie. Reserva Estratégica de los Estados Unidos. Solo personal autorizado. La rueda giró más fácilmente de lo que esperaba. El sello se rompió con un siseo de aire presurizado y la puerta se abrió, y entré en una habitación que me paró el corazón. La cámara se extendía más allá de lo que mi linterna podía alcanzar. Estanterías de metal llenaban las paredes del suelo al techo, cada una llena de cajas de madera estampadas con códigos gubernamentales. El aire era frío y seco, perfectamente conservado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el momento en que se selló la instalación. Y en un escritorio de metal en el centro de la habitación, cubierto por décadas de polvo intacto, había un solo sobre. El sobre decía, para quien encuentre este lugar. Mis manos estaban firmes cuando lo abrí. Había llegado demasiado lejos para temblar. Ahora la carta de dentro estaba fechada el 15 de marzo de 1978, un año antes de que Ezequiel muriera. A quien lea estas palabras, si has encontrado este lugar, entonces has demostrado ser digno de saber la verdad. Has seguido el mapa, has usado la llave, has descendido a la oscuridad y no has retrocedido. Mi nombre es Ezequiel Ashford. Tengo 62 años mientras escribo esto y sospecho que no viviré mucho más.
Mi familia cree que he perdido la cabeza. Mi hijo se niega a hablarme. A mis nietos se les ha enseñado a temerme, y pronto, me temo, harán algo para silenciarme para siempre. Pero no silenciarán la verdad. Esta instalación fue construida por el gobierno de los Estados Unidos en 1958 como parte de la Reserva Estratégica Nacional. Estaba destinada a almacenar materiales críticos para su uso en caso de guerra nuclear. Tungsteno para municiones perforantes, titanio para aviones, elementos de tierras raras para electrónica y comunicaciones. Cuando el programa se quedó sin fondos en 1961, la instalación fue abandonada. La entrada fue sellada. Los registros se perdieron. Los materiales de dentro fueron olvidados. Olvidados por el gobierno, pero no por mí. Descubrí este lugar por accidente durante una sequía en el verano de 1962. El suelo sobre la entrada se había hundido, revelando el borde de la escotilla. La desenterré, rompí la cerradura y encontré lo que ves a tu alrededor ahora. Durante 17 años he guardado este secreto. No se lo he dicho a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis amigos más cercanos, porque sé lo que pasaría si la verdad saliera a la luz. Mi familia se lo quedaría, lo venderían, lo despilfarrarían en ganado, tierras y la interminable búsqueda de más. Pero no fue para esto que se destinó. Crecí pobre. Mi padre fue un granjero que lo perdió todo en la Gran Depresión. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, agotada por el trabajo, la preocupación y un mundo que no ofrecía piedad a los que no tenían dinero. Sé lo que significa no tener nada. Sé lo que significa ser olvidado. Y sé lo que significa recibir una segunda oportunidad. Esta reserva vale más que todo lo que posee la familia Ashford, pero su verdadero valor no está en el metal. Su verdadero valor está en lo que puede hacer. La persona adecuada con el corazón adecuado podría usar esto para cambiar vidas, para dar a otros las oportunidades que a mí nunca me dieron, para construir algo que importe. Si estás leyendo esto, tú eres esa persona. No sé quién eres, no sé cómo encontraste este lugar, pero creo con todo mi corazón que estabas destinado a encontrarlo, que el mismo destino que me trajo aquí hace tantos años ahora te ha traído a ti. Úsalo sabiamente, úsalo bien y demuestra que no era el loco que todos decían que era. Solo era un hombre que veía lo que otros no podían. Ezekiel Ashford. Bajé la carta lentamente, mis manos ya no temblaban. Por primera vez desde que había llegado a Flint Hollow, me sentí tranquila, segura, como una pieza de rompecabezas que finalmente había encontrado su lugar. Luego me levanté, cogí mi linterna y empecé a abrir las cajas. Estaba en el centro de una cámara subterránea que se extendía más allá de lo que mi linterna podía alcanzar. Estanterías de metal llenaban las paredes, del suelo al techo, cada una llena de cajas de madera estampadas con códigos gubernamentales. El aire era frío y seco, perfectamente conservado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el momento en que se selló la instalación. Y ahora entendía por qué Ezequiel había muerto protegiendo este secreto. Quiero saber tu opinión. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Se lo dirías a alguien? ¿Lo mantendrías oculto? ¿Venderías todo y te irías? ¿O lo usarías para algo más grande? Y más importante, ¿alguna vez has descubierto que alguien creía en ti cuando habías dejado de creer en ti mismo? Dímelo en los comentarios. Suscríbete si quieres saber qué pasó después, porque lo que encontré en esas cajas lo cambió todo. La primera caja contenía tungsteno, pesadas barras grises estampadas con números y fechas. Grado industrial, según las etiquetas, del tipo utilizado en aplicaciones militares, en la fabricación, en tecnologías que no existían cuando se construyó esta instalación. La segunda caja contenía varillas de titanio envueltas en papel protector que se deshizo al tocarlo. La tercera contenía recipientes marcados como elementos de tierras raras. Manipular con cuidado. Abrí caja tras caja. Neodimio, disprosio, terbio. Nombres que tuve que buscar más tarde. Elementos de los que nunca había oído hablar.
materiales que se habían vuelto esenciales para el mundo moderno. Para cuando terminé de contar, el sol se había puesto de nuevo. Había 417 cajas en la instalación subterránea. Y según los precios que encontré cuando llegué a casa y busqué en Internet, valían aproximadamente 50 millones de dólares. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Seguí trabajando en mi empleo en el hotel, limpiando habitaciones, cambiando sábanas y recogiendo propinas de huéspedes que nunca me miraban a los ojos. Pero cada momento libre conducía a Flint Hollow. Exploraba la instalación, documentaba cada caja, cada etiqueta, cada pieza de equipo. Fotografiaba todo y pasaba largas noches en la granja de los Brennan hablando con Silas y Opal sobre qué hacer a continuación. Primero necesitas verificar la propiedad, dijo Silas. La instalación estaba en terrenos federales cuando se construyó, pero tu familia compró los derechos de superficie en 1962. La pregunta es si el espacio subterráneo estaba incluido en la venta. Tenía la escritura. El abogado de mi abuela me la había dado junto con los demás papeles. El lenguaje era denso, lleno de términos legales que no entendía. Pero Silas conocía a alguien que podía ayudar. El señor Thaddeus Holloway, el mismo hombre que había leído el testamento. Era amigo de Ezequiel, dijo Silas. Una de las pocas personas que nunca creyó la historia del loco. Podría estar dispuesto a ayudar si se lo pides. Se lo pedí, y el señor Holloway, después de revisar la escritura e investigar la historia legal, me dio noticias que no me había atrevido a esperar. La venta de 1942 incluía todos los derechos minerales y del subsuelo, dijo. Lo que sea que haya debajo de esa tierra pertenece a quien posea la superficie, y según el testamento de tu abuela, esa eres tú. Debería haber sabido que no sería tan simple. La tercera semana después de encontrar la instalación, volví a Flint Hollow y encontré huellas de neumáticos frescas en el barro cerca del roble. Alguien había estado aquí. La entrada a la instalación todavía estaba sellada, la cerradura en su lugar, la escotilla, aún oculta bajo la tierra, cuidadosamente recolocada. Quienquiera que hubiera visitado no la había encontrado, pero habían estado buscando, y tenía una muy buena idea de quiénes eran. Preston me encontró en el restaurante de Crestwood 4 días después. Estaba almorzando tarde, sola en una cabina junto a la ventana, cuando se deslizó en el asiento de enfrente sin preguntar. Su sonrisa era la misma que había llevado en la lectura del testamento. Confiada, condescendiente, la sonrisa de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Prima Cora, dijo, qué curioso encontrarte aquí. ¿Qué quieres, Preston? Directa al grano. Me gusta eso. Se reclinó, colocando su brazo sobre la parte superior de la cabina. He estado pensando en esa tierra que heredaste, el páramo de la abuela. No dije nada. La cosa es, continuó, soy abogado inmobiliario. Conozco los valores de las propiedades y sé que esos 80 acres no valen ni el papel en el que está impresa la escritura. Tendrías suerte si la vendieras por $10,000. Esperé. Pero soy un hombre generoso, lealtad familiar y todo eso, así que estoy dispuesto a ofrecerte 50,000 en efectivo. Me firmas la escritura y te vas con más dinero del que esa tierra valdrá jamás. Pensé en las 417 cajas. Pensé en los 50 millones de dólares. Pensé en Ezequiel muriendo solo en una institución mientras su familia le robaba todo lo que tenía. No. La sonrisa de Preston vaciló. Piénsalo bien, dijo. Esta es una oferta única, y si la rechazas, podría tener que buscar otras opciones. ¿Qué opciones? Se inclinó hacia adelante. Su sonrisa había desaparecido por completo. He estado oyendo cosas, Cora. Cosas sobre ti pasando mucho tiempo en esa propiedad. Cosas sobre luces en las colinas por la noche. Cosas que me hacen preguntarme, ¿qué estás haciendo realmente allí? Es mi tierra. Puedo hacer lo que quiera en ella. Por ahora. Se levantó, enderezando su chaqueta. Pero el derecho de propiedad es complicado, especialmente cuando el propietario original fue declarado mentalmente incompetente. Podría haber preguntas sobre si era legalmente capaz de separar esa tierra del patrimonio familiar.
Preguntas que un buen abogado podría pasar años discutiendo en los tribunales. Lanzó una tarjeta de visita sobre la mesa. Llámame cuando estés lista para ser razonable. Luego se fue. La demanda llegó por correo certificado 3 semanas después. Preston había hecho sus deberes. Los documentos acusaban a mi abuela de capacidad mental disminuida, alegando que había sido manipulada por partes desconocidas para dejar una propiedad valiosa a una pariente que apenas conocía. Exigía no solo los 80 acres de Flint Hollow, sino también mi parte de la herencia en efectivo. La audiencia estaba programada para junio. Tenía 4 meses para demostrar que Dorothea sabía exactamente lo que estaba haciendo. 4 meses para encontrar pruebas de que Ezequiel nunca estuvo loco. 4 meses para descubrir la verdad que mi familia había pasado 45 años enterrando. Empecé con la única persona que podría recordar. Conduje directamente a la granja de los Brennan. Silas y Opal escucharon mi historia sin interrupción. Sus rostros se volvían más sombríos con cada palabra. Cuando terminé, Silas se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las colinas que se oscurecían. Lo sabe, dijo Silas, o lo sospecha. De cualquier manera, no se detendrá. ¿Qué hago? Necesitas pruebas, dijo Opal. Pruebas de que Ezequiel no era incompetente. Pruebas de que la familia mintió en 1979. Si puedes demostrar que el caso judicial original fue fraudulento, los argumentos legales de Preston se desmoronan. ¿Dónde encuentro ese tipo de pruebas? Silas se apartó de la ventana. Hay alguien con quien deberías hablar. Alguien que estaba allí en 1979, que vio lo que realmente sucedió. ¿Quién? El sheriff del condado en ese momento, Chester Morehouse. Ahora tiene 89 años. Vive en la residencia de ancianos de Sagebrush Valley. Su mente va y viene, pero en los días buenos lo recuerda todo. Encontré a Chester Morehouse en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación, mirando un jardín por el que ya no podía caminar. Era anciano, su piel como papel y delgada, sus manos manchadas por la edad. Pero sus ojos, cuando se giró para mirarme, eran agudos y claros. Ashford, dijo antes de que pudiera presentarme. Tienes la barbilla de los Ashford. ¿Cuál de ellos eres? Coraline, la tataranieta de Ezekiel. Algo cambió en su rostro, algo que podría haber sido miedo o podría haber sido esperanza. La chica de Sig susurró, después de todo este tiempo. La chica de Sig finalmente vino. Me arrodillé junto a su silla de ruedas para que pudiéramos hablar cara a cara. Necesito saber qué pasó en 1979, dije. Necesito saber la verdad sobre Ezequiel. Chester cerró los ojos. Yo era el sheriff, dijo. 32 años en el trabajo. Creía que sabía todo lo que pasaba en este condado, pero los Ashford... Sacudió la cabeza. Los Ashford tenían conexiones que no podía tocar. ¿Qué quieres decir? El hijo de Ezequiel, tu bisabuelo, era senador estatal. Tenía amigos en la oficina del gobernador, amigos en el poder judicial, amigos en todos los lugares que importaban. Cuando quería que algo se hiciera, se hacía, sin hacer preguntas. Y quería que internaran a Ezequiel. Quería que Ezequiel fuera silenciado. Chester abrió los ojos de nuevo. Ese viejo no estaba loco. Lo conocí durante 40 años. Era agudo como un alfiler hasta el día en que se lo llevaron. Pero había encontrado algo. Algo de lo que la familia no quería que hablara. Y cuando no se callaba, lo hicieron desaparecer. El caso judicial, dije, el testimonio. Chester asintió lentamente. Garrison Ashford tenía 16 años, solo un niño. Su padre le dijo qué decir y él lo dijo. Le dijo al juez que su abuelo oía voces, veía cosas que no existían, deliraba sobre tesoros en el suelo. Hizo una pausa. El chico estaba asustado. Pude verlo en sus ojos cuando testificó. No quería hacerlo, pero lo hizo. Y el médico, el que firmó el internamiento, comprado y pagado. Intenté investigar después, pero cada puerta que abría se cerraba de golpe. Dejaron claro que si seguía haciendo preguntas, yo sería el siguiente. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos que había encontrado en los archivos del condado. Los que mostraban la firma de Garrison en los papeles de internamiento. Los que mostraban el nombre del médico, investigado más tarde por fraude
en un caso no relacionado. ¿Es esto suficiente?, pregunté. ¿Es esto suficiente para probar lo que pasó? Chester estudió los papeles por un largo momento. Luego me miró con lágrimas en sus ojos nublados. He estado esperando 45 años a que alguien me haga las preguntas correctas, dijo. Dame algo con qué escribir. Te daré una declaración jurada. Todo lo que vi, todo lo que sé, todo lo que no pude decir en aquel entonces. Pasó las siguientes 2 horas dictando mientras yo escribía, y cuando terminamos tenía las pruebas que necesitaba. Me alejé de esa residencia de ancianos con papeles que podrían destruir la reclamación de mi tío para siempre. 45 años de mentiras, 45 años de silencio. Todo documentado en la escritura temblorosa de un hombre que había llevado la verdad solo durante demasiado tiempo. Pero también llevaba algo más, algo que Chester había dicho mientras me iba, su voz apenas un susurro. Tu abuela lo sabía. Dorotha lo sabía todo. Se mantuvo en silencio porque tenía miedo, pero nunca dejó de buscar una manera de arreglarlo. Tú eras esa manera, niña. Tú eras su redención. Yo era su redención. Todos esos años pensé que me habían abandonado. Todos esos años creí que me habían olvidado. Pero yo era el plan. Yo era la esperanza. Yo era la razón por la que siguió luchando, incluso cuando luchar parecía imposible. ¿Alguna vez has descubierto que importabas más de lo que sabías? ¿Alguna vez has descubierto que alguien creía en ti cuando habías dejado de creer en ti mismo? Quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios, porque lo que sucedió después demostró que nunca estamos tan solos como pensamos. Las audiencias previas al juicio comenzaron en junio. El señor Holloway había aceptado representarme, renunciando a sus honorarios habituales a cambio de un porcentaje de cualquier sentencia. Creía en el caso, más importante aún, creía en la verdad. Esta familia ha estado encubriendo lo que le hicieron a Ezekiel durante 45 años. Dijo, revisando los documentos en su oficina. Es hora de que alguien los haga responsables. Preston vino al tribunal con trajes caros, rodeado de abogados de Billings que cobraban por hora más de lo que yo ganaba en una semana. Me sonrió desde el otro lado de la sala. La sonrisa de un hombre que nunca había perdido una pelea. Pero yo tenía algo que él no esperaba. Tenía testigos. Silas Brennan testificó sobre su trabajo para la prospección geológica, sobre la instalación subterránea, sobre los materiales que Ezekiel había descubierto. El señor Holloway presentó la escritura que demostraba que los derechos del subsuelo habían sido transferidos legalmente en 1962. Y luego Chester Morehouse, llevado a la sala del tribunal en su cama de hospital porque estaba demasiado frágil para sentarse en una silla, dio su testimonio jurado sobre lo que había visto en 1979. El juez escuchó sin interrupción. Cuando Chester terminó de describir las firmas falsificadas, los médicos sobornados y el aterrorizado chico de 16 años que había sido obligado a traicionar a su propio abuelo, la sala del tribunal quedó en silencio. Los abogados de Preston objetaron. Argumentaron que el testimonio de Chester era un rumor, que su memoria no era fiable, que no había documentación para respaldar sus afirmaciones, pero sí había documentación. Presenté los papeles de internamiento originales obtenidos de los archivos estatales. Presenté la firma del médico que coincidía con la de las condenas por fraude de 1985 y presenté la única prueba que nadie había esperado. Una carta del propio Garrison Ashford. La carta había sido encontrada por Silas, enterrada en una caja de pertenencias de Dorotha que había guardado durante años. Estaba fechada en 1982, 3 años después de la muerte de Ezekiel, y estaba dirigida a Dorotha. Sé que lo que hicimos estuvo mal, lo supe entonces y lo sé ahora. Padre me obligó a testificar, dijo que era por el bien de la familia, dijo que el abuelo era peligroso, que destruiría todo lo que habíamos construido. Pero el abuelo no era peligroso, no estaba loco, era el único hombre honesto en esta familia y lo destruimos por ello. No puedo deshacer lo que se ha hecho, pero puedo decirte la verdad. Padre falsificó la firma del abuelo en los papeles de internamiento. Al doctor Hendricks le pagaron $15,000 para firmar la evaluación,
Y el accidente en el hospital no fue un accidente. Padre también tenía amigos allí. Lo siento, Dorothea, lo siento por todo. Garrison. La carta fue autenticada por un experto en caligrafía. El caso de Preston se derrumbó. La sentencia final llegó en agosto, 4 meses después de que comenzara la demanda. El juez dictaminó que Ezekiel Ashford había sido internado injustamente en 1979 basándose en testimonios fraudulentos y documentos falsificados. La separación de la parcela de 80 acres del patrimonio familiar era legalmente válida, y el testamento de Dorothea Ashford debía cumplirse en su totalidad. La instalación subterránea y todo lo que contenía me pertenecían. Preston salió del tribunal sin hablar con nadie, sus caros abogados siguiéndolo como sombras. El tío Garrison no había asistido a ninguna de las audiencias. Se quedó en el rancho, tras los muros de la casa donde habían vivido 4 generaciones de Ashfords, y rechazó todas las solicitudes de comentarios. Pero el día después del veredicto, se vio a su esposa Lenora cargando maletas en su coche. A finales de mes, había solicitado el divorcio. La familia Ashford, la familia que había pasado 45 años protegiendo sus secretos, finalmente se estaba desmoronando. Y no sentí nada, ni satisfacción, ni venganza, solo una tranquila tristeza por todos los años que se habían desperdiciado, todo el amor que se había negado, todas las vidas que podrían haber sido diferentes. Pero el daño estaba hecho, y la verdad finalmente había salido a la luz. No vi a mi tía Rosalind hasta el día después del veredicto. Vino a mi apartamento, un modesto lugar de 2 habitaciones sobre una ferretería en Crestwood. Tenía 56 años, 3 años más de los que habría tenido mi madre. Tenía el mismo cabello oscuro, la misma mandíbula decidida, los mismos ojos que parecían llevar un peso más allá de sus años. Había permanecido en silencio durante todo el juicio. No había testificado a favor de Preston, pero tampoco había testificado a mi favor. Ahora estaba en mi puerta, con lágrimas corriendo por su rostro, y me preguntó si podía entrar. La dejé pasar. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, la misma mesa donde comía sola, donde pagaba mis facturas sola, donde había pasado tantas noches preguntándome si alguna vez pertenecería a algún lugar. Tenía 11 años, dijo Rosalind, cuando se llevaron al abuelo Ezekiel. No entendía lo que estaba pasando, pero recuerdo a Garrison, la noche antes de la audiencia, practicando lo que iba a decir. Esperé. Padre estaba de pie sobre él, diciéndole las palabras exactas, haciéndole repetirlas. Garrison estaba llorando. No quería hacerlo, pero padre dijo que si no lo hacía, la familia lo perdería todo. ¿Por qué no dijiste nada? Era una niña. La voz de Rosalind se quebró. Y después de que el abuelo muriera, todos fingieron que nunca había pasado. No hablábamos de ello. No pensábamos en ello. Simplemente seguimos adelante como si nunca hubiera existido. Metió la mano en su bolso y sacó una caja de madera, pequeña y gastada por el tiempo. Dorothea me dio esto el año pasado antes de morir. Dijo que te lo diera después de que todo terminara. Abrí la caja. Dentro había cartas, cientos de cartas dobladas y atadas con gomas elásticas, cada una dirigida a Coraline Ashford en el orfanato de San Ambrosio. Te escribía cada semana, dijo Rosalind, durante 26 años. Garrison las interceptaba. Tenía a alguien en el orfanato, alguien que se aseguraba de que nunca recibieras nada excepto las tarjetas de cumpleaños, las que no podía bloquear sin levantar sospechas. Cogí la primera carta. Estaba fechada en septiembre de 1998, 3 semanas después de mi llegada a San Ambrosio. Mi queridísima Cora, no sé si esta carta te llegará. No sé si alguna vez leerás estas palabras, pero necesito que sepas que no estás sola. No estás olvidada. Eres amada más de lo que puedas imaginar. Estoy luchando por ti. Cada día estoy luchando y algún día, de alguna manera, te traeré a casa. Tu abuela, Dorata. Había 312 cartas en esa caja, una por cada semana de los 18 años que pasé en el orfanato. Me senté en la mesa de mi cocina, rodeada de 26 años de cartas que nunca recibí. 26 años de amor que no supe que existía.
26 años de una mujer luchando por mí de maneras que no podía ver. Escribía cada semana. Cada semana durante 18 años se sentaba, tomaba pluma y papel y me decía que era amada. Había pasado toda mi vida creyendo que me habían abandonado, creyendo que no me querían, creyendo que si a alguien le hubiera importado, habrían venido. Pero sí vino, en cada carta, en cada palabra, en cada oración que envió al vacío, esperando que de alguna manera yo la oyera. Nunca se rindió conmigo. Y ahora, leyendo sus palabras por primera vez, finalmente lo entendí. Nunca estuve sola. Si alguna vez te has sentido olvidado, si alguna vez has creído que a nadie le importaba, quiero que escuches esto. Puede que no sepas quién está luchando por ti. Puede que no veas las cartas que nunca llegaron, las oraciones que nunca llegaron a tus oídos, el amor que fue bloqueado por circunstancias fuera del control de nadie. Pero eso no significa que no estuviera allí. Alguien podría estar amándote ahora mismo de maneras que nunca sabrás. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has descubierto que alguien te amaba más de lo que te dabas cuenta? ¿Alguna vez has encontrado pruebas de un amor que pensabas que faltaba? Porque la historia aún no ha terminado. La parte más difícil aún estaba por llegar. Los tasadores llegaron en octubre. Llegaron en vehículos del gobierno, equipos de expertos de la prospección geológica de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa. Sus credenciales fueron verificadas y reverificadas por el señor Holloway antes de que se les permitiera poner un pie en la propiedad. Durante 3 días, catalogaron el contenido de la instalación subterránea. Pesaron las barras de tungsteno. Probaron las varillas de titanio. Analizaron los elementos de tierras raras con equipos que no podría ni empezar a entender. Y al cuarto día me dieron una cifra, $50 millones. La cifra era tan grande que no podía procesarla. Nunca había tenido más de $2,000 en mi cuenta bancaria a la vez. Había crecido usando ropa donada y comiendo comidas subsidiadas por el gobierno. Había pasado toda mi vida adulta viviendo de cheque en cheque a un gasto inesperado de la catástrofe. Y ahora valía $50 millones. Pero no me sentía rica. Me sentía responsable. Las ofertas comenzaron a llegar en una semana. Compañías mineras, contratistas de defensa, fondos de cobertura, empresas de capital privado, todos querían una parte de lo que Ezequiel había descubierto. Enviaron representantes con trajes caros y maletines llenos de contratos y promesas de más dinero del que podría gastar en toda una vida. Los rechacé a todos porque había leído la carta de Ezequiel, había leído las cartas de Dorota, había pasado meses aprendiendo la verdad sobre mi familia, sobre las mentiras que contaron y las vidas que destruyeron, y sabía que el dinero no era lo importante. Lo importante era lo que haría con él. Volví a San Ambrosio. El orfanato se veía exactamente como lo recordaba. Paredes de ladrillo rojo, ventanas estrechas, un patio de recreo con columpios oxidados que crujían con el viento. Había pasado 18 años entre esas paredes y había jurado no volver nunca. Pero algunas promesas están hechas para romperse. La hermana Margaret, la misma mujer que había estado allí cuando yo era niña, me recibió en la puerta. Era mayor ahora, su cabello completamente gris, su espalda encorvada por la edad, pero sus ojos eran los mismos, amables y cansados, los ojos de alguien que había visto demasiado sufrimiento y no suficiente esperanza. Cora, dijo, he oído que te va bien. Miré el edificio detrás de ella, los rostros de los niños en las ventanas, la pintura descascarada, el hormigón agrietado y la valla que necesitaba reparación. ¿Cuántos niños viven aquí ahora? 47. Estamos por encima de nuestra capacidad, pero no hay otro lugar a donde puedan ir. Pensé en los $32 millones que tenía en mi cuenta bancaria después de impuestos. Pensé en Ezequiel, que había crecido pobre y había muerto solo. Pensé en Dorotha, que había pasado su vida esperando una oportunidad para arreglar las cosas. ¿Y si hubiera otro lugar? Dije. La hermana Margaret me miró con confusión. ¿Y si yo lo construyera? La construcción comenzó en diciembre. Contraté arquitectos especializados en proyectos comunitarios, ingenieros que entendían el diseño sostenible, contratistas que pagaban salarios justos y usaban materiales de calidad. Y juntos, en los 80 acres de Flint Hollow,
que todos habían llamado inútiles, comenzamos a construir. El edificio principal fue diseñado para albergar a 60 niños en habitaciones privadas, no en dormitorios. Había aulas para la educación, talleres para la formación profesional, oficinas de asesoramiento para el apoyo de la salud mental. Había una cafetería con una cocina completa donde los niños aprenderían a cocinar comidas reales en lugar de comida institucional. Había jardines donde podían cultivar verduras, graneros donde podían cuidar animales, espacios abiertos donde podían correr, jugar y ser niños. Pero los edificios eran solo una parte de mi plan. Establecí el Fondo de Becas Dorothea Ashford, dotado con $10 millones para ayudar a los niños del sistema de acogida a asistir a la universidad o a la formación profesional en cualquier lugar de Montana. Cada año, 20 estudiantes recibirían becas completas, con su matrícula y gastos de manutención cubiertos por completo, porque Ezequiel había soñado con dar a otros las oportunidades que a él nunca le dieron. Y Dorothea había pasado su vida esperando que alguien hiciera realidad ese sueño. Lo llamé el Centro para Niños Ezequiel Ashford, y el día que pusimos la primera piedra, me paré en la colina Cabeza de Lobo y miré la tierra que todos habían llamado inútil. Ya no parecía inútil, parecía el comienzo de algo importante. El centro abrió 18 meses después, en la primavera de 2026. La ceremonia fue pequeña, sin políticos, sin celebridades, solo las personas que lo habían hecho posible. Silas y Opel, que me habían acogido en su casa cuando no tenía a dónde ir. El señor Holloway, que había creído en mí cuando mi propia familia no lo hizo. Rosalind, que finalmente había roto su silencio y me había ayudado a encontrar la verdad. Y 15 niños de San Ambrosio, que serían los primeros residentes de la nueva instalación. Los vi llegar en el autobús del centro, con los rostros pegados a las ventanas, los ojos muy abiertos de incredulidad. Les habían dicho que iban a un lugar nuevo. Les habían dicho que las cosas serían diferentes. Pero recordaba ser una niña en el sistema. Recordaba todas las promesas que se rompieron, todas las esperanzas que se aplastaron. Sabía que no lo creerían hasta que lo vieran por sí mismos. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron y los niños bajaron a la hierba, mirando los edificios a su alrededor. Una de ellas, una niña de unos 8 años con cabello oscuro y ojos cansados, me miró. ¿Es esto real?, preguntó. Me arrodillé para estar a su altura. Es real, dije, y es tuyo, por el tiempo que lo necesites. Me miró por un largo momento. Luego, lentamente, sonrió. Fue la primera sonrisa que había visto de un niño en el sistema que no ocultaba dolor. Y en ese momento, todo por lo que había pasado, cada año en el orfanato, cada noche sola en mi apartamento, cada carta que nunca recibí, todo valió la pena. Caminé hasta el roble después de la ceremonia. El sol se estaba poniendo sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Detrás de mí podía oír los sonidos de los niños jugando, risas, gritos, la alegría pura y sin cargas de la infancia que yo nunca había experimentado. El árbol estaba donde siempre había estado, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. La rosa de los vientos seguía allí, tallada en la piedra de su base, y junto a ella, el marcador que había colocado el año anterior. Ezekiel Ashford, 1916 a 1979. No estaba loco, simplemente veía lo que otros no podían. Dorothea Ashford, 1933 a 2024. Nunca dejó de luchar, nunca dejó de amar. Toqué el marcador, sintiendo la piedra fría bajo mis dedos. Lo logramos, susurré. Ambos. Finalmente lo logramos. El viento se movió entre las ramas sobre mí. Y por un momento, solo un momento, sonó casi como una voz, casi como alguien diciendo, «Gracias». Silas me encontró junto al roble cuando la última luz se desvanecía del cielo. Caminaba lentamente, sus 76 años se notaban en cada paso, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido orgullo. «Lo lograste», dijo. «Todo lo que Sake soñó y más. No podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías». Se apoyó en el árbol, mirando la propiedad. «Tú hiciste la parte difícil.
Encontraste la verdad. Luchaste por ella. Todo lo que yo hice fue señalarte la dirección correcta. Permanecimos en silencio por un rato, viendo las estrellas salir una por una. Sé que estaría orgulloso, dijo Silas finalmente. Doratha también. Pasaron toda su vida esperando a alguien que pudiera terminar lo que empezaron. Y fuiste tú, siempre ibas a ser tú. Pensé en las cartas en la caja de madera, 312 de ellas, ahora guardadas en una vitrina de cristal en mi oficina en el centro. Leía una cada mañana, una diferente cada día, como un recordatorio de dónde vengo y por qué estoy aquí. Nunca se rindió, dije. Incluso cuando todos le decían que era inútil, incluso cuando la bloquearon en cada momento, siguió escribiendo, siguió luchando, siguió creyendo. Eso es lo que hace el amor, dijo Silas. No se rinde, no puede. Miré el marcador que había colocado junto al roble. Los nombres de dos personas que apenas había conocido, pero que habían dado forma a toda mi vida. ¿Crees que lo sabía?, pregunté. ¿Crees que sabía que terminaría así? Silas sonrió, la sonrisa curtida de un hombre que había visto suficiente de la vida como para saber que algunas preguntas no tienen respuesta. Creo que tenía la esperanza, dijo, y a veces la esperanza es suficiente. El Centro para Niños Ezekiel Ashford celebró su segundo aniversario el mes pasado. 112 niños han pasado por sus puertas. Algunos han sido adoptados por familias amorosas. Algunos han alcanzado la mayoría de edad y han ido a la universidad o a la formación profesional. Sus educaciones pagadas por el Fondo de Becas Doratha Ashford. Algunos todavía están aquí, todavía creciendo, todavía descubriendo lo que significa ser valorado. Opel es voluntaria todos los miércoles, leyendo cuentos a los niños más pequeños y enseñando a los mayores a hacer pan. Silas viene los fines de semana, mostrándoles cómo identificar rocas y entender la tierra bajo sus pies. Rosalind se mudó a Crestwood el año pasado. Ahora dirige la oficina administrativa del centro, organizando horarios y gestionando presupuestos con la misma determinación silenciosa que una vez la mantuvo callada. Cenamos juntas todos los domingos, y a veces me cuenta historias sobre mi madre, historias que nunca supe, historias que me hacen sentir conectada a un pasado que pensé que había perdido para siempre. Y yo vivo en una pequeña casa que construí al borde de la propiedad, lo suficientemente cerca como para ver el roble desde la ventana de mi dormitorio. Algunas noches, cuando el viento está en calma y las estrellas brillan, camino hasta ese árbol y me siento con la espalda contra su tronco antiguo. Cierro los ojos y escucho el silencio. El mismo silencio que me recibió la primera vez que vine a esta tierra. Pero ya no se siente vacío. Se siente lleno, lleno de los niños durmiendo en sus camas, lleno del personal que los cuida, lleno del amor que Ezequiel almacenó en el suelo y Doratha mantuvo vivo en su corazón, lleno de hogar. Recibí una carta la semana pasada de una niña que dejó el centro hace 2 años. Su nombre es Sara. Tenía 8 años cuando llegó, la misma edad que yo cuando me enviaron a San Ambrosio. Tenía los mismos ojos cansados, el mismo corazón protegido, la misma creencia de que nadie la querría nunca. Ahora tiene 10 años. Fue adoptada por una familia en Billings. Tiene su propia habitación con una ventana que da a las montañas. Tiene padres que la ayudan con los deberes y la arropan por la noche. Tiene un perro llamado Biscuit. Su carta era corta, solo unas pocas líneas escritas con una caligrafía infantil y cuidadosa. Querida señorita Cora, gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Con cariño, Sara. Guardo esa carta en mi escritorio, junto a la vitrina con las cartas de Dorotha, porque por eso estoy aquí. Por eso importa todo esto. No el dinero, no la tierra, no la vindicación de demostrar que mi familia estaba equivocada. Solo esto. Una niña que sabe que es amada. Una niña que nunca tendrá que esperar 26 años para descubrirlo. El roble todavía se yergue en el borde norte de la propiedad, sin cambios por todo lo que sucedió bajo sus ramas. Un testigo silencioso de secretos y penas y, finalmente, de sanación. La rosa de los vientos sigue allí, tallada en la piedra de su base. Y junto a ella, el marcador que coloqué hace 2 años, junto a una pequeña placa de latón que añadí el mes pasado. La placa dice: bajo esta tierra, un hombre escondió su esperanza para el futuro.
A través de los años, una mujer mantuvo viva esa esperanza, y al final, una huérfana la hizo realidad. La tierra recuerda lo que la familia quiso olvidar, y la tierra finalmente ha contado su historia. Toco la placa cada vez que paso por delante. Es cálida en verano, fría en invierno, suave contra mis dedos. Es la prueba de que la historia sucedió, de que Ezequiel fue real, de que Dorothea fue real, de que yo soy real. Y es una promesa para cada niño que viene aquí. No estás olvidado, no estás solo, estás en casa. Hoy estoy aquí, en una tierra que todos llamaban inútil, una tierra de la que mi familia se reía, una tierra que intentaron robar, una tierra que guardaba secretos que nadie pensó en buscar. Ya no soy la huérfana que despreciaron, no soy la niña que abandonaron, no soy la mujer que intentaron silenciar. Soy Coraline Ashford y este es mi hogar. No por el dinero, no por los edificios, sino por lo que representan. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un lugar donde los niños que no tienen nada pueden descubrir que lo valen todo. A mi tatarabuelo Ezequiel lo llamaron loco porque se atrevió a creer en algo que nadie más podía ver. Mi abuela Dorotha vivió toda su vida en silencio y arrepentimiento, esperando una oportunidad para arreglar las cosas. Pero ellos me dieron esa oportunidad, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que no fue en vano. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete a este canal. Compartimos historias sobre esperanza, sobre segundas oportunidades, sobre encontrar un hogar en lugares inesperados. Y quiero saber de ti en los comentarios. Dime, ¿qué significa el hogar para ti? ¿Es un lugar? ¿Son personas? ¿Es algo que encontraste o algo que construiste? Porque esto es lo que aprendí. El hogar no es de donde vienes. El hogar es donde finalmente eres verdaderamente amado. Y a veces tienes que cavar a través de 80 acres de páramo para encontrarlo. Fin.